Introducción. Había ido yo a pasar con un amigo el mes de septiembre en Kerengrimen, que entonces, en 1895, no era más que una granja lejos de toda población, entre manzanos, al borde de la bahía de Concarneau. 2. Muchos ingleses y parisienses acudían allí para pasar la estación propicia, exactamente como si se tratase de un hotel. Pero el dueño, el viejo Busaret, le había dejado el nombre y las apariencias de una granja, siguiendo los consejos de los pintores quienes, descubierto el lugar al que volvían cada año, permanecían muy avanzada la estación, dejándole cuadros en pago cuando no podían pagarle y habían superado a otros clientes en su amistad y se jactaban, al enseñarle cierto sentido del gusto, de contribuir a su fortuna. Por eso, hasta que el tiempo empeorara, comíamos entonces en un comedor bien caldeado, se servían comidas dignas de figurar en medio de las columnas de mármol de los grandes hoteles suizos, al aire libre, sobre mesas de granja y frente al mar. Porque a menudo nos es dado el asombro de encontrar realizadas las abstracciones, de ver a la prostituta sentimental, a la que por desconfianza literaria suponíamos peor, por el contrario idéntica y asimismo el jardinero que gusta de sus flores y habla de ellas en lenguaje florido, el rural que percibe el encanto de su granja y no la echaría a perder con embellecimientos de mal gusto. A un pintor, lo sorprende de pronto, encontrar idéntico estilo de espíritu que el suyo en un labrador, en un marinero, del mismo modo como vemos una delicadeza digna de nuestro corazón y de la que carece mucha gente de nuestro mundo, en la carta con la que nuestra lavandera nos participa la muerte de su hijo. Un lenguaje contemporáneo reconocido en un canto de la Ilíada. 3, y la similitud de una crisis de la historia de Egipto con los acontecimientos actuales, acaban de demostrarnos que aquella sustancia que constituye el fondo de la humanidad, a menudo invisible y como trunca, no muere sin embargo y se encuentra ahí, donde uno menos lo pensaba. Conversando una tarde con el hotelero, supe que una de las personas que se sentaban no muy lejos de nosotros, en una de las mesas grandes y que, debo confesarlo para vergüenza mía, casi no había advertido, érase, 4, el escritor vivo que, para algunos de mis amigos y para mí, figuraba entonces a la cabeza de todos. Mi amigo había ido a pescar. Esperaba yo con impaciencia su regreso para comunicarle esa gran noticia. Volvió por fin, y al verme tan alegre, percibió inmediatamente que acababa de hacer un gran descubrimiento. No teníamos mucho tiempo disponible antes de la comida. Hicimos varios borradores de cartas que quemamos luego, próxima la hora de la comida, decidimos atenernos al último, que entonces nos pareció el peor y por el que lamentarnos haber quemado los otros. Al día siguiente, hubiéramos hecho quizás algo mejor, pero no podíamos esperar y soportar que se viviera una hora más en la ignorancia, que sin embargo parecía haber soportado muy bien hasta ese momento, de la proximidad en que se encontraba, de dos admiradores tan fervorosos. Como nuestros nombres, que eran entonces y han seguido siendo muy desconocidos, no significaban mucho, para no parecer demasiado intrigantes y darle más valor a nuestra admiración, mencionamos de paso a una duquesa con la que estábamos muy vinculados y que nos había afirmado conocerlo perfectamente. Creímos, sin mentir, afirmar que ahí lo conocimos en un principio. Luego mi amigo llevó la carta a la sirvienta que prometió entregársela cuando volviera. Ya me latía el corazón mientras cumplía esa diligencia. Naturalmente, nos sentimos aún más turbados al llegar a la mesa y hasta que advertimos que todavía no había llegado. Cada vez que se abría la puerta nos disponíamos de igual modo a un abrazo o a un desafío. Entonces se nos hacían evidentes todos los defectos de nuestra carta. Por fin apareció nuestro hombre, parecía muy alegre, muy enlodado y tomó asiento alegremente entre dos señoras inglesas con las que parecía estar muy vinculado. De pronto, la sirvienta le llevó una carta. Desde ese momento, comimos con las narices en el plato, temblando cada vez que oíamos que se levantaba alguien.
Salió finalmente con las señoras inglesas. Nos convencimos entonces de que recibía a diario, cartas por el estilo, a las que no prestaba la menor atención. Nos pareció estar sumidos en la más absoluta de las insignificancias. A tal punto nuestro amor propio ignora tanto la certeza de cualquiera de nuestras facultades. ¿Quién no se ha hecho un juicio favorable de sí, después de haber logrado un premio en un concurso? ¿Quién no se ha menospreciado el día de su fracaso en el bachillerato? Y sin embargo, en nuestra carta, había frases logradas. Se volvió a entrar. Nos disponíamos a levantarnos, no, era para buscar un cigarro. Pero ante un movimiento de retorno comprendimos que se dirigía a nosotros. No nos consultamos, nos levantamos y fuimos a su encuentro. No le dijimos nada de lo que hubiéramos querido decirle, pero le dijimos varias cosas que luego nos parecieron estúpidas. No nos habló de la duquesa. Supimos últimamente que ella lo había confundido con otro y que nunca había ido a su casa. Nada podíamos encontrar, por lo tanto, que debiese inspirarle mayor desconfianza. Sin embargo, no la demostró y seguramente no habrá sentido ninguna, a tal punto las cosas a las que atribuimos tanta importancia, carecen en absoluto de ella. Lo interrogamos sobre lo que entonces más nos preocupaba, en especial sobre la región en la que estábamos. Nos dio el deseo de encontrarla hermosa, diciéndonos que le gustaba. Le arrancamos nombres de lugares, que se convirtieron en temas de paseos, casi de peregrinaciones. Cuando decía que algo le parecía encantador, algún epíteto más preciso, y al explicarnos la razón de esa preferencia que tenía para nosotros tanto prestigio, reafirmaba definitivamente nuestros gustos con una palabra sincera. A la manera de los jóvenes en presencia de un maestro que admiran, lo interrogábamos acerca de todas aquellas cosas que no trataba en sus libros. Habiéndose dispersado gradualmente los demás pasajeros del hotel, lo vimos con más frecuencia, y una vez que se fueron las dos damas inglesas, a las que acompañó Camper, nos encontramos con que comíamos a su lado pero muy pocas veces en su compañía, porque llegaba siempre con mucho atraso, cuando todos habían terminado de hacerlo. A fuerza de interrogarlo y de interrogar a los demás acerca de él, habíamos terminado por saber cuándo trabajaba. Caminaba mucho tiempo entre los acantilados, trepando siempre, exaltándose sin duda cada vez más en sus pensamientos, porque desde abajo lo veíamos andar cada vez más ligero, correr, menear la cabeza, hasta que llegaba a la casita de un guardián de faro, en un lugar por donde nunca pasaba nadie. Y ahí, en ese lugar verdaderamente sublime, seguía las nubes con la mirada, examinaba el vuelo de los pájaros que pasaban sobre el mar, escuchando el viento, mirando el cielo, a la manera de los antiguos Hoggers, no como un presagio del porvenir, sino más bien, según comprendí, como un recuerdo del pasado, porque solo unas gotas de lluvia que empezaban a caer, un rayo de sol que reaparecía, bastaban para recordarle otoños lluviosos, estíos asoleados, épocas enteras de su vida, horas oscuras de su alma que entonces se le iluminaban, hasta embriagarlo de recuerdo y de poesía. ¿Cuántas veces lo vimos entonces, ocultos con mi amigo? Parecía mirar cara a cara, algo que no comprendía del todo. Y todo el cuerpo, por una serie de movimientos vigorosos y delicados, sobre todo de las manos que se cerraban fuertemente mientras levantaba la cabeza, parecía imitar los esfuerzos de su pensamiento. Luego, de pronto, parecía alegre, dispuesto a escribir. Entraba entonces en la casita del guardián del faro, en la que se había refugiado un día de lluvia y a la que volvió a diario desde entonces. Al partir, entregaba una pequeña suma a ese hombre, tan importante para el lugar, que los primeros días no se atrevía a aceptarla, lo que nos confirmó en la idea de que se era de una generosidad que provenía, me parece, tanto de su deseo de causar placer, de su ignorancia acerca de las cosas referentes al dinero, como de la necesidad de que, aquellos con los que acertaba a vivir,
tuviesen una buena opinión de él. Se quedaba a menudo, largas horas escribiendo. El guardián del faro y su mujer pasaban al otro cuarto para no hacer ruido alguno. A veces, cuando se iba, el hombre se había embarcado y la mujer corría por los caminos en pos de sus gansos, los que el ladrido del perro había espantado hasta el mar, donde a veces se le ahogaba uno, porque nadaban muy mal. Una vez, mi amigo y yo, que espiábamos desde una roca el trabajo de C, lo vimos después de asegurarse de que no podían verlo ni el tornero ni su mujer, que se divertía espantando los gansos hasta el mar. Cuando volvió la mujer y no vio a sus aves, se puso a gritar, y se pareció descubrir solo entonces que no estaban frente a la casa. Pero debía reírse por lo bajo, lo que prueba que no era tan bueno como lo creía esa gente. En cuanto a la mujer, la fastidió bastante la huida de sus gansos, porque no logró traerlos a todos. El mar estaba bastante nervioso ese día, se le ahogaron dos y a uno lo mató una ola, golpeándolo sobre una roca. Por lo demás, una pareja que estaba entonces en Kerengrimen y que volvía por segunda vez, nos dio muy malas referencias del carácter de ese. Lo habían conocido el año anterior, habían comido siempre con él y tuvieron la oportunidad de prestarle algunos favores importantes. De regreso a París, ni siquiera los había visitado y ni les contestó dos invitaciones que le formularon, pese a todo. También nos dijeron que se acostaba con la sirvienta de la hostería. Debo decir, que en cuanto a las cartas de amistad, un día me dijo que no las escribía nunca. Las consideraba en cierto modo como a unos pararrayos que le extraen al espíritu su electricidad y no le permiten acumularse hasta esas verdaderas tormentas interiores de donde solo puede brotar el verdadero relámpago del genio, en que la palabra humana adquiere una potencia que la hace retumbar a lo lejos, como el trueno. Durante la temporada que la princesa de X pasó en su castillo de Kergaradec, 5, en numerosa y brillante compañía, descubrimos a un nuevo se vestido con mucha elegancia partía para el castillo y a menudo no volvía en varios días. Cuando regresaba, nunca parecía tan contento como cuando volvía de la casa del guardián del faro. A tal punto que un día en que salía para el castillo me animé a decirle: creo que sería preferible que fuera al faro, ya que sabe usted que de ahí ha de volver más contento y por lo menos habrá escrito algo hermoso. Frunció el ceño, como aquel al que se le ha puesto el dedo en la llaga, no dejó por ello de ir al castillo y se mostró más reservado durante algunos días. Luego la princesa dejó Kergaradec. He aquí, entonces, cómo pasaba los días. Por la mañana, cuando no había pasado toda la noche en el mar, partía con un grumete que le pertenecía exclusivamente y se iban a pescar. Por ser muy vigoroso, a se le gustaba el mal tiempo por sobre todas las cosas y frecuentemente, se desvestía, se zambullía desde el barco y lo seguía a nado durante horas. Durante la noche mandaba a menudo a la sirvienta para despertar al grumete que dormía ya en su cama y lo mandaba levantar, lo que a algunos les parecía muy desconsiderado, para que preparara la barca. Le había gustado el tiempo, ya porque hubiese luna o por lo contrario, porque se anunciara tormenta. Con frecuencia se pasaba entonces toda la noche en el mar. Dormía por lo demás mucho mejor allí que en tierra, donde tenía un sueño tan liviano que había proporcionado chinelas de filtro a todos los sirvientes de la granja, para que no lo despertaran al caminar. Por la tarde, ya dije cómo empleaba su jornada trabajando en casa del tornero, hombre sin duda de muy colmo uso o espíritu, porque los dos anteriores habían enloquecido, ya que durante las tempestades de invierno el mar cubría el tejado con sus olas furiosas, con un estrépito al que según parece, resiste difícilmente la razón. Llegaba la noche. Distinguía apenas las letras que iba trazando, pero llevado por la necesidad de seguir con la pluma la velocidad de su pensamiento, que entonces era grande, seguía escribiendo. Sin hacer ruido, el tourero iba a encenderle una pésima lámpara. Y como no podía escribir en su presencia, para hacerle comprender con su interrupción que no debía quedarse mucho tiempo,
dejaba la pluma y lo miraba con miradas felices que por lo demás parecían asombradas de contemplar en ese momento la cara rojiza y tranquila del tourero. Cuando un marino, que iba a visitar al guardián del semáforo, entraba saludando con un franco buenos días que hacía levantar la cabeza a C, y llevaba su mano al sombrero, el hombre se levantaba y lo llevaba al otro cuarto, donde fumaban en silencio, cambiando de tarde en tarde unas pocas palabras en voz baja y se quedaban en esa forma durante horas. Sucedía lo mismo, por otra parte, en la hostería, donde a menudo, el hotelero entraba a su cuarto y cerraba sin ruido la puerta. A veces mientras se vestía, la sirvienta que arreglaba en ese momento el cuarto, advertía que al hablar con él, este de pronto contestaba distraídamente, empezaba a caminar de uno a otro lado, con una esponja o los botines en las manos, pero pensando ciertamente en algo distinto y olvidando lo que con ellos quería hacer, ya que se paseaba así sin utilizarlos. Entonces ella dejaba de hablar, seguía guardando lo que tenía al inmediato alcance de la mano y desaparecía silenciosamente. A veces, ni la oía salir, otras, sin hablarle, como temeroso de dejar que algo echara a volar, le dirigía una sonrisa de gratitud. Otras, por el contrario, cuando entraba, acababa de trabajar, de leer o de despertarse. Le hablaba entonces más de lo que necesitaba, interrogándola con simpatía sobre su sueño nocturno y con respeto del sermón que oyera ella en la iglesia, pidiéndole informes sobre el pleito del panadero, la salud de la vaca, la pesca del día anterior, ampliando complacido su vida con la vida de todas esas existencias colocadas al lado de la suya. En esos días, ella comprendía perfectamente que quería hablar, se quedaba a su lado, y a menudo permanecía debajo de sus frazadas bebiendo mientras tanto su café con leche y partiendo una medialuna a tiempo que le hablaba, hasta que de pronto ella recordaba que se le iba a quemar el guiso o que había olvidado ordeñar la vaca. Y era un gran placer para C, que se quedara en esos días, porque supongo que en las mañanas en que el sol se libera sonriente de las nieblas de la mañana y dirige su largo y afectuoso saludo a la naturaleza, es un placer para él acariciar el mar todavía despoblado, caldear la playa, juguetear entre las ramas que agita el soplo de la mañana y apoyar levemente su mirada de simpatía en el marinero que ha partido al alba, hasta embriagarlo de calor, de bienestar, de alegría, hasta extraerle de la frente una gota de sudor y antes de llegar a ello, ver que responde a su cordialidad, la serenidad del cielo que recibe por entero su luz y las nubecillas que no se oponen a su humor comunicativo, sin adoptar un ceño preocupado, corriendo sobriamente hasta el horizonte, como si los apurasen asuntos mucho más serios u otros a los que no se llamara, que no tomaban por asalto el cielo, como para emplearlo en otros asuntos y obligar al sol a que se guardara su luz, pero quedarse ahí, en medio del cielo, bogando tal vez, aunque tan suavemente que, como los delfines que salen de las aguas en tiempos apacibles, parecen más bien flotar y quedarse ahí indefinidamente. De tal modo, lo único que el poeta puede pedir a los otros cuando quiere y tanto como lo quiere, irse y callarse y otras veces, darle un eco a su alegría y un retorno a su simpatía y que los poetas buscaron hasta ahora inútilmente en la protección de los reyes, en la adoración de la sociedad, en la compañía de los demás poetas, en la ternura familiar, se la había encontrado muy sencillamente en esa pequeña hostería de Bretaña. 6. No es en los palacios cuyos adornos completa, donde toma su oriente la perla, sino debajo de los poliperos embrionarios, a cientos de leguas al fondo de los mares. En cuanto a mí, sentía idéntico placer, cuando veía al pescador retirarse de puntillas o quedarse charlando con C en la sencillez de su respeto y la seguridad de su instinto, cuando hacía falta, y ayudar de tal modo, inconscientemente, a la eclosión tan delicada de una obra que ignoraría para siempre. Cuando se iba, se despedía del guardián y su mujer que estaban comiendo, en el cuarto que contenía solo una brújula grande, fijada en el piso por medio de un soporte de madera y un hornillo encendido junto al cual cenaban sobre una mesita. La luz del hornillo y de una vela no iluminaba toda la habitación,
pero la claridad que concentraba en la pared era apacible y tan marcada del sosiego de la vida cuyas más tranquilas escenas iluminaba cada noche, en la hora en que se acaban los trabajos, que, al bajar ya el acantilado en medio del viento y la noche, se volvía varias veces para ver a los dos guardianes que estaban comiendo y cuando estaba demasiado lejos para verlos, para ver por lo menos la pequeña luz en cuyo color parecían haber pasado la paz de sus ocupaciones, la sencillez de sus corazones, lo confortable de su abrigo y la dulzura de esa vida. Volvía y sabiéndose demorado, sintiendo frío por lo demás, andaba ligero y llegaba para comer cuando mi amigo y yo quedábamos a menudo solos para esperarlo, por lo menos una vez que partieron las dos señoras inglesas. Parecía contento por lo que había hecho, comía apresuradamente, con la mirada perdida y llena de pensamientos y se quedaba a veces varios minutos sin pronunciar una palabra. Por momentos se quitaba los lentes, se enjugaba la frente, peinaba con las manos sus cabellos rojizos y canosos, peinados a lo Humberto y se reía sin motivos. Junto a él, bajo un plato que los sujetaba, unos papeles que comprendíamos eran lo que había hecho durante el día. Como el mal tiempo había espantado poco a poco a los demás huéspedes del hotel, a tal punto que nos quedamos solos con él, le preguntamos si no querría, después de habernos leído previamente todo lo que desconocíamos, enterarnos cada noche de lo que escribiera por la tarde. Tras algunas palabras de confusión acerca del fastidio que nos infligiría, lo prometió y después de habernos leído una tarde todo el comienzo de la novela que escribía entonces, cada noche, de acuerdo con lo convenido, al terminar de comer, tomaba los papeles que tenía a su lado, apretados con un plato y empezaba a leerlos, pero con tantas precauciones oratorias e interpolando su lectura con tantas críticas sobre sí mismo, destinadas a mellar las de sus oyentes, a la manera de los escritores, que a menudo debíamos interrumpirlo para que empezara de nuevo. Frecuentemente, según nos pareció, determinada palabra del hotelero o determinado rasgo de humor de la sirvienta, aparecían traspuestos en la novela de C. Pero nunca encontramos en el rastro alguno de ese sentimiento que tantos escritores, cuando su ilustre personalidad se allana a describir gente humilde, no pueden dejar de expresar, como si dijeran, en verdad, al buen marino que está preparando silenciosamente en estos momentos la sopa nocturna lo sorprendería bastante saber que se está hablando de él en estos momentos y que su imagen tan desconocida, su vida tan oscura, que durante unos instantes aparecen en la primera plana de este periódico, ocupan la atención del ministro, del opulento banquero, de la mujer de moda. Nunca le dijo al hotelero, aquí está usted, mostrando las cuartillas y cuando Felicitas le preguntaba, ya que escribe sobre tantas cosas, ¿por qué no escribe alguna vez acerca de Felicitas, sobre la corbata que debe echarle al cuello para que no salga usted en camisa? Estoy convencida de que más de una vez eso haría reír a la gente mucho más que tantas cosas que se escriben. Él se contentaba con sonreír, diciéndole, claro, naturalmente. Es que en realidad, no habría podido decirle a nadie ni a nada, desde la princesa hasta Felicitas, desde sus insomnios hasta la playa, eres mi libro. Porque demasiado sabía que de ellos no dependía para nada la iluminación que había experimentado a menudo en su presencia. Apenas sí, por un momento, en la mesita de la cocina del hotelero, a la que a veces se sentaba, les parecía distraído y tan bueno. Para no molestarlo, el hotelero o el pescador, habían dejado de hablar y bebían en silencio, mientras que la chiquilla seguía jugando en el suelo con el perro y Felicitas seguía trayendo los platos, como en ese cuadro de Rembrandt que representa a los peregrinos de Emmaus. Y en ese momento se había cambiado el agua sin que ellos intervinieran en lo más mínimo. A decir verdad, en esos momentos de profunda iluminación en que el espíritu desciende al fondo de todas las cosas y la alumbra como el sol que baja en el mar, en que el movimiento de la chiquilla que mientras espera que su contrincante esté dispuesta, balancea indolentemente la raqueta en el extremo del brazo desnudo,
en que las cuitas de las hojas innumerables de las lilas que se quejan débilmente, soportadas por un tronco lánguido, en que el ligero fruncir el ceño del hombre que espera su vaso en el café, queriendo señalar su desdén por la sociedad y subrayando cómo lo preocupa su opinión, como esos trujamanes de comedia a los que se confían las palabras más halagadoras y que repiten ridículas incoherencias son seguidos con idéntico encanto para la mirada, a la que entonces, una sombra algo más iluminada, una curva que se acentúa, no son caracteres jeroglíficos de más, sino caracteres parlantes, que expresan la más agradable verdad y que se bastan para proporcionarle sin fatiga esa embriaguez que los demás hombres solo buscan en los venenos para espiarla en los sufrimientos, embriaguez no ya estéril, que solo sirve para contemplar por una hora idénticas cosas de modo agradable, pero que permite ver otra cosa que subsiste una vez disipada la imagen. Verdad que el poeta está agradecido a todas esas cosas que entonces le prestaron su apoyo y su encanto, como la pobre parturienta agradece al médico que le resultó tan abnegado, conserva buen recuerdo del durazno cuya frescura fue tan grata a su garganta sedienta y de las golondrinas que gustaba ver volar en círculos alrededor de su ventana mientras se cumplía en su seno un trabajo misterioso. Le enviará una fotografía del niño a ese médico que la atendió antes que ninguno, así como se enviaba al hotelero un ejemplar de la novela que había escrito en Kerengrimen, así como le copiaba a la princesa de X con sus propias manos, unos versos que compusiera, un día que se paseaba solo por su parque. Quizá llegue, en el momento de bautizar al niño, hasta darle el nombre que recuerda esas cosas que asistieron con benevolencia a su nacimiento, y más, cuando lo llame Teodoro, creyendo darle el nombre de ese médico, de ese extraño tan bueno, el verdadero significado de la palabra dirá, presente de los dioses. Pero no puede hacer más, bien sabe que para lo que es en verdad él, ella no puede disponer de él para uno u otro, que por su sonrisa, el color de sus ojos, su alegría o su valor, solo hereda de ella, que fue la única que en un momento tuvo en sí el receptáculo de su vida y que ahora, pese a sí misma, lo da a todos los hombres que recibirán bien o mal, no lo sabe, a toda la naturaleza, que ensayará en él la dulzura de todos sus rayos, la perfidia de todos sus mayasmes, a la vida, finalmente, y a la muerte. Lo mismo que con su libro, se podía dedicarlo a un amigo, se lo estaba dando a todos los hombres. Sin embargo, a veces, cuando había dejado de trabajar, se divertía mostrándole a Felicitas algo de ella, la descripción de su gorro, la transcripción de alguna de sus ocurrencias. Ella no podía creerlo, quería verlo, y como si estuviera frente a un cuadro para el que hubiera posado, decía al reconocerse. De veras que así es. ¿Y mi gorro? ¿Qué dirán al ver todo eso? Querrán conocer a esa Felicitas de la que tanto ha hablado, que los hará rabiar a menudo, bien puede decirse. La quiero mucho Felicitas, decíase, levantándose y dejando su manuscrito. En cuanto a él, había hecho lo que había podido, era el momento de dar las gracias a los dioses y a los hombres. Bajaba entonces, bebía con el hotelero, con el pescador, brincaba, se divertía en tirarle a los gorriones, riendo con Felicitas mientras llegaba la hora de almorzar. Por eso, Felicitas y el hotelero gustaban sobre todo relatar de ese hombre tan pensativo que le gustaba bromear como cualquiera, que era buena persona, como se afirma con gusto de un santo sacerdote que gusta de la buena mesa y entiende de vinos buenos. Ya sea que esas curiosas inteligencias, esos nobles caracteres, rehabilitan para nosotros nuestros más humildes goces, al entregárseles y les proporcionan para nosotros, algo así como un nuevo encanto, un bautismo de inocencia, ya sea que mientras solo conocemos el alma, por noble y elevada que sea, mientras no conocemos la materia, no sabemos muy exactamente a qué especie pertenece, si se trata de la nuestra, si es una especie viva, y a pesar de admirar la elevación y la nobleza, solo clamamos de placer ante la perfecta identidad de la vida. Esa noche, cuando regresamos para la comida, encontramos a C en el jardín,
corrigiendo el cuaderno de francés de la hija del hotelero. Esta noche no tendré nada que leerles, dijo, estaba tan lindo que navegué todo el día y no trabajé. Pero miren ustedes qué mal le enseñan el francés a esta chiquilla. He aquí lo que aprende de memoria, un buen padre anciano tiene 12 hijos, estos 12 tienen más de 300, estos 300 tienen más de 1000, estos son blancos, aquellos son negros. 4 platos playos en 4 platos hondos, 4 platos hondos en 4 platos playos. Y les hacen leer el burgués gentilhombre, ella no comprende pero le dicen que siga leyendo lo mismo. Me indicó a dónde había llegado. Era en la parte de los cuples turcos, Mufti, Kadir, Berir y ella lee atentamente, creyendo que aprende otras tantas palabras francesas. Pero la chiquilla que tenía mucho más confianza en la ciencia de la maestra de su colegio que en la de C no parecía gustar mucho de esa intervención en sus trabajos y le dijo en bretón. ¿Por qué no se pone a escribir, más bien, lo que tiene que escribir? Y corriendo por el jardín, a tiempo que balanceaba el cuerpo y los brazos a derecha e izquierda, movimiento que seguían con vigor las cintas rosadas que anudaban sus cabellos, trajo la lista de palabras francesas y se puso a recitar en voz baja, el abril, la cabrita, la dura, el error, el mensajero, el caballero, el toc-toc, el tatarabuelo, el toba, la alimaña, el villano, el vis-a-vis, el robado, el celo, el suavo. De vez en cuando se interrumpía y nos miraba, y estaba dispuesta a enviarnos la apacible sonrisa de la costumbre, feliz de no verse turbada antes de volver a recitar, el abril, la cabrita, con el ardor y la serenidad de la fe. Subimos un instante a nuestro cuarto y cuando volvimos, a bajar, se hablaba con mucho entusiasmo en bretón al hotelero y al pescador. Estaba explicando que había tenido una discusión con el nuevo peluquero, que le parecía cobrar demasiado caro. Hablaba con mucha locuacidad, tomando evidentemente, al permitirse hacer bromas en bretón, el mismo placer del niño que empieza a saber nadar lo suficiente como para lograr algunos movimientos graciosos, al igual que los nadadores de verdad. Parecía insistir especialmente en que había estado implacable con el peluquero y que no quería, de ningún modo, pagar tan caro como si hubiese querido darles más valor al pescador y al hotelero, a la infinita bondad, a la infinita generosidad que tenía con ellos. Efectivamente, concluyó esa conversación, mandando destapar una botella de vino que se bebió con ellos. Nosotros bajamos en ese momento. Habíamos traído solapadamente con nosotros, mi amigo, el cura de Aldea, de Balzac y yo, la Cartuja de Parma, de Stendhal, 7, puesto que como estábamos leyendo esos libros con la pasión que excita una obra nueva y hermosa, especialmente en tanto no la ha concluido uno, solo pensábamos en ello y ardíamos en deseos de conocer la opinión de ese. Por ello, aunque no habíamos tenido tiempo de leer antes de la comida, los habíamos traído con nosotros, suponiendo que nos preguntaría de qué se trataba. Pero antes queríamos preguntarle si había visto el crepúsculo de esa tarde, que nos había exaltado hasta hacernos olvidar, a mi amigo y a mí, el cura de Aldea y la Cartuja de Parma, y esperábamos que nos daría tal vez su impresión con una palabra que iluminaría la nuestra y nos aseguraría más. Pero nos dijo que no lo había visto, que ya estaba de regreso. También nosotros habíamos vuelto, dije tímidamente, pero había tan hermosos colores en el cielo, que no pudimos dejar de contemplar lo que prometían, sobre el mar el color es algo tan hermoso. Sentía, a pesar de mí mismo, que hablaba como él, como si hubiera querido tratar, esbozando apenas una melodía, de ponerlo en movimiento y de solicitárselo por entero. Los crepúsculos más hermosos que he visto son los de Douarnenez, nos dijo. Mi amigo y yo decidimos al instante, interiormente, ir a Douarnenez. ¿Se puede ir fácilmente desde aquí? Preguntamos. Enseguida les contesto, respondió, y se fue a su cuarto a buscar horarios de trenes y barcos.
Nos confundía que se tomara por nosotros un trabajo que cualquiera hubiera podido tomarse en su lugar y decepcionados que solo nos dijera algo que cualquiera hubiera podido decirnos. Es la decepción de un neurópata que quisiera arrancarle algo profundo sobre su enfermedad al médico y el médico se conforma con generalidades y le dice: cúbrase usted, se lo ruego, va a enfriarse. Oh. Buen apetito, buen viaje. O de un snob a quien una duquesa envía frutas de su jardín en lugar de una invitación para su baile. Esperamos, conversando con el hotelero que se preparaba para las grandes pescas del salmón que empezaban por esos días y tenían lugar todas las noches. Confesamos que era un poco duro para nosotros y que no nos arriesgaríamos. Claro, dijo el hotelero, no viene gente, en general. El señor Ceci, todos los años. Ah. No se pierde una. Habría que ver si me olvidara de avisarle el día que empiezan. Pero él, desde hace 10 años que vive aquí, 8 meses de cada 12, es un verdadero marino. Se bajó con nuestros horarios de barcos y los leyó. Hicimos como que comprendíamos, para complacerlo. Hablamos de la pesca del salmón. Oh, sí, es algo muy lindo. Dijo. Pero aunque no lo fuera, lo haría lo mismo, porque he ido adquiriendo las costumbres regionales. Si yo fuera, y pudo haber sido, profesor de filosofía en una pequeña ciudad provinciana, jugaría a los naipes todas las noches e iría a beberme unos backs en el café. Sé que muchos piensan que ese es el peligro provinciano y que el espíritu no lo resiste. Balzac ha descrito esa vida, como la última escala del rebajamiento, del embotamiento a que podía llegar una inteligencia que hubiera podido ser brillante en París. Es posible, pero no comparto esa opinión. Para mí, por lo menos, ya resulta tan difícil poder hablar para sí mismo, dijo, con el suave sonido de su voz que tanto nos encantaba, que no puedo decir lo que es hacerlo para los demás. Quizás haya espíritus que necesiten distracciones más intelectuales. Pero que, el teatro, la compañía. No digo que no, pero en cuanto a mí, sé que me hacen daño, veo las cosas con menos hondura, modalidad superficial que se tiene para sentir, se extiende sobre el resto de mi tiempo, con una excitación estéril que me estorba para trabajar. No, en verdad, no puedo subestimar la vida que llevo aquí. Se calló, pero continuaba meneando la cabeza, mirando con indecisión, como un instrumento a pedal que después de haber tocado una melodía, solo vuelve al silencio, prolongando cada vez más indistintamente los últimos sonidos y durante un instante más queda tan impregnado de la armonía que acaba de dejar escapar y que uno cree que casi no oye, que si en ese momento uno quisiera arrancarle alguna distinta, produciría una disonancia. Al cabo de un momento mi amigo le mostró el cura de la aldea. ¿Lo leyó usted? Le dijo. Ah, sí, hace tiempo, es hermoso, ¿verdad? La novela comenzaba con unos crímenes espantosos en el fondo de la ciudad y gradualmente, el alma de los personajes, se elevaba, subía la cuesta, se detenía en la aldea y terminaba a gran altura, en una suerte de campiña idílica a lo Fenelón, donde se le perdonaba los crímenes a la protagonista, mientras ella saneaba la región mediante desmontes. Pero no la recuerdo bien. Calló. Mi amigo, preguntó con una voz tímida y urdidora. ¿Podría hablarnos algo más? No, le digo que no la recuerdo muy bien. No puedo hablarles mucho de Balzac, no lo conozco a fondo. Y ustedes saben que a él, hay que conocerlo bien. Parecería una candidez a aquellos a quienes se pregunta qué hay que leer de Balzac, 8, que contestan, todo. Y bien, es verdad, la belleza no así en un libro sino en el conjunto. Cada novela leída por separado no es muy buena y sin embargo los personajes que uno encuentra en todas, están verdaderamente bien realizados. Curioso, ¿verdad? No me lo explico muy bien. No, conviene hacer hablar de Balzac,
A los que lo conocen a fondo, no quiero referirme especialmente a los literatos. No, más bien una cierta generación, saben ustedes, prefectos viejos, financistas que antes leían algo, cuando tenían tiempo, militares inteligentes. Mire, el general DS conoce a Balzac admirablemente. En la casa de Princesa de T, que lo conoce muy bien, los oigo hablar a veces, me gusta mucho escucharlos. Pero no han de tener buen gusto literario, dijo mi amigo con vivacidad. Dios mío, no le diré que no, en verdad, dijo C, pero en cuanto a Balzac, sí, es una potencia, ven ustedes, solo que es también una potencia algo material, gusta a mucha gente y nunca gustará tanto a los artistas. Pero ustedes saben que a pesar de todo les gusta. Y en el fondo es muy curioso, porque pareciera que nada pudiera parecernos más bajo. Porque en el fondo, nunca nos conmueve por el arte. Es un placer que no resulta verdaderamente muy puro. Trata de conmovernos como la vida, por un montón de cosas malas, y se le parece. Para esas lecturas, nos quedábamos en el comedor muy bien caldeado. Ya que el tiempo no permitía comer afuera, y a menudo, cuando la lectura resultaba demasiado larga, se veía aparecer en la puerta la cara de la sirvienta, apurada en arreglar las cosas para acostarse. Pero se interrumpía, prometiéndole no ser muy extenso, para que no se quedase, porque le molestaba. Muchas veces, interrumpía su relato con algunas reflexiones en que el autor expresa su opinión sobre determinadas cosas, a la manera de algunos novelistas ingleses que en un tiempo le habían gustado mucho. Esas reflexiones, a menudo fastidiosas para el lector, al que interrumpen el interés y quitan la ilusión de la vida, era lo que escuchábamos con más placer, tan ávidos de conocer su propio pensamiento que para nosotros ya era demasiado cuando se ocultaba tras el carácter de un personaje. Sabíamos por él y a no dudarlo, que las cosas que escribía eran historias rigurosamente ciertas. Se disculpaba de ello, diciendo que carecía de toda inventiva y solo podía escribir lo que había experimentado personalmente, disculpa muy graciosa porque los acontecimientos de su novela son tan corrientes en la actualidad, aun en lo que puedan ser extraordinarios, que no hacía falta mucha inventiva para imaginarlos. Pero ¿en qué medida estaba él en lo que había escrito? Había conocido al duque de Rebe y lo no podríamos, yendo al Mame, ver ese molino de que habla y cuya viña virgen había decorado e inmovilizado la rueda. Y sobre todo, ese Jan, que con algunos de los defectos de C, más cualidades tal vez, especialmente en sensibilidad y corazón, pero también una salud más endeble, a diferencia de C, había tenido tantas desdichas y tanto talento para cualquier arte. Estos problemas que no nos atrevíamos a plantearle, porque nos desalentó en una oportunidad con una contestación bastante tajante, nos interesaban más que todo. Al consagrar nuestra vida a resolverlos pensábamos no darle mal destino, porque estaría toda ella entregada a conocer cosas que queríamos por encima de todo y comprenderíamos cuáles son las secretas afinidades, las metamorfosis necesarias que existen entre la vida de un escritor y su obra, entre la realidad y el arte, o más bien, como pensábamos entonces entre las apariencias de la vida y la misma realidad que formaba un fondo duradero y que el arte ha liberado. Pero lo que en un momento de la vida parece más importante, cuando por una afortunada ilusión no dudamos de que esa importancia deba parecernos pareja hasta el fin de nuestros días, pasa un tiempo y ya no pensamos en ello. De vuelta a París, por un asunto, a comienzos de noviembre, nos despedimos de C, con el que nos habíamos vinculado mucho en los últimos tiempos, quien, desde que nos leía cada noche, parecía tomar por nosotros un verdadero interés. Pareció conmovido por nuestra partida, pero no nos acompañó hasta Camper, como lo hiciera con las dos señoras inglesas. Debía volver a París a comienzos de diciembre. Prometimos visitarlo en cuanto regresara y pensamos, mi amigo y yo, que hasta ese momento el tiempo se nos haría muy largo. Pero en 4 años no lo visitamos ni una sola vez, ni a Kerengrirnen,
al que debíamos volver en otoño siguiente. Atacados de remordimientos, prometiéndonos hacerlo cada noche y olvidándolo a cada mañana, acabamos sin embargo por escribirle, pero no nos contestó. Al pasar una vez cerca de Kerengrimen, pensamos ir a verlo, pero nos avergonzaba tanto la transformación de nuestros sentimientos a su respecto, que no nos atrevimos a mostrarnos ante esos ojos suyos que hablan visto la exaltación de un afecto tan poco duradero. Al verano siguiente, al que yo no veía desde hacía unos años, ese mismo amigo con el que había estado en Bretaña, vino a mi casa. Está moribundo, me dijo. Tiene algo que decirnos, ha mandado a buscarnos y pidió que me acompañaras. Vive en Saint-Cloud. El interno que lo cuida está abajo. Por el camino, nos enteramos de que se estaba muriendo de una tisis galopante que le dejaba todo el conocimiento. Acerca de su estado no se hacía ilusiones ni penas. Llegamos a una casita cuyas ventanas abiertas daban a un jardín. Los obligué a recorrer una gran distancia hasta un lugar en el que no hubieran creído, en verdad, nos dijo con una sonrisa, aludiendo a esa fiebre llamada fiebre del heno que le impedía ir al campo. Al campo. A mí que tanto me gustaba y no creía poder vivir nunca en él, hoy ya no me causa daño. Es un poco tarde, sin duda, pero sin embargo es conveniente que hayamos podido reconciliarnos de ese modo antes de mi muerte, como lo hacen aquellos a los que ha separado un malentendido, pero que en el fondo estaban dispuestos a comprenderse. Por lo demás, por mal que me haya causado, no me hizo mejor todavía, puesto que lo quería. En fin, ya lo ve usted, agregó, volviéndose hacia mí, usted que pretendía encontrarme un remedio para la fiebre del heno, y yo que contestaba que no lo había, me ve usted curado por el único médico en el que no habíamos pensado. Usted sabe que lo decían los griegos, la muerte es el gran médico, porque solo ella nos cura de nuestros males. Creo que nuestros médicos, según lo que conozco de sus libros, lo entienden también así en el sentido patológico. Y Felicitas, era su sirvienta, opina como ellos, porque me decía esta mañana, ustedes saben que me quiere, pero que como buena mujer del pueblo le gusta intranquilizarme, como si algo todavía pudiera sacarme de mi sosiego. Todavía tenía esperanzas en estos días, pero cuando vi que el señor se iba al campo y no estornudaba ni sufría ahogos, pensé, esta vez es el fin, no ha de llegar lejos. De ese modo, solo la palabra morir resulta verdadera para mí, nos dijo. Desde ayer a la mañana, me han desaparecido las costumbres de las que nadie había podido liberarme, como esos pájaros que por una especie de presentimiento huyen de la casa de un muerto. Y supongo que ha de ser para no volver. Por primera vez desde que tenía 25 años, he podido dormirme sin tener la ventana abierta y la naturaleza hizo en un instante lo que mi madre no había podido lograr con sus súplicas repetidas a diario. Es lo que siempre me pareció tan hermoso en la naturaleza, su poder de atar y liberar con soltura. A mí que tanto temía la muerte, por esa imposibilidad que siempre tuve en los buenos días de mi vida de aceptar los contrarios, supo presentármela tan grata, enviándome sus ministros, los pesares y el sufrimiento. Me han preparado tan bien que hoy ya la deseo. Por mí mismo nunca hubiera llegado a ello. Ahí es donde la he admirado más, cuando operaba en mí semejantes cambios. Un día, no se sufre ya, por un pesar que nos pareció inconsolable, se tolera sin pensarlo, un sufrimiento que nos parecía intolerable. Sufrí por una persona que amé hace años, los tormentos de los celos. Y aunque pasé 2 años sin verla, como no me perdonaron ni un día ni una noche, estaba convencido de que ese mal me seguiría hasta la muerte. Era como los niños que creen que la noche no ha de concluir nunca. Me curé hacia el final de ese segundo año y nunca he vuelto a sufrir desde entonces. En esas curas es donde admiro a la naturaleza, son tan milagrosas y tan sencillas. A decir verdad, creo que a semejanza de esos médicos que con distintos nombres de calmantes nos proporcionan opio,
sus remedios siempre se basan en el olvido, o mejor, en costumbres, que es el verdadero nombre. Saben ustedes, el olvido no es otra cosa que una variedad. No sé si hay piedad en ello, aunque sean dulces en el fondo esas hermosas leyes que nos encaminan a otra condición, pero sí hay mucha grandeza. Algunos días después los diarios anunciaron su muerte. Y como en los papeles que se encontraran en su casa no se mencionó la novela de la que conservábamos una copia, ya que mi amigo tenía otras ocupaciones, decidí publicar esta.